Queridos hermanos, el tema principal de las lecturas de este día domingo es bastante complicado, es bastante difícil o duro podríamos llamarle también, y es el tema del perdón. Hemos contestado al Salmo en el estribillo: el Señor es compasivo y misericordioso, y es lento a la cólera también. Para enojar a Dios como que es bastante difícil a veces, porque Él tiene mucha compasión con sus hijos o con nosotros. O podríamos decir que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. La paciencia de Dios, ¿no? Y nosotros no tenemos esa paciencia o esa tolerancia que Dios tiene. Con poco o con nada nos ofendemos o ofendemos a los demás. Y a veces eso que nos han causado heridas en nuestra vida, en nuestros corazones, pasamos años y no sabemos perdonar a aquellos que nos han ofendido o a aquellos que nos han deseado el mal. No lo hemos podido perdonar. Y llevamos como esa carga en nuestro corazón o en nuestra conciencia, porque uno cuando no ha perdonado como que lleva esa carga en su vida o en su corazón. Y debemos de ser liberados, porque cuando no hemos perdonado no somos felices nosotros. Y se puede ver en la confesión que uno hace. Uno ve personas con rostros a veces amargados que llegan a la confesión y personas que van casi llorando de sus pecados que llevan. Pero cuando salen del confesionario, yo veo que son otras caras las que llevan, ¿no? ¿Por qué? Porque Diosito se ha encargado de liberarlos o de darles la paz que les hacía falta a través del sacramento de la reconciliación. Podríamos decir, allí se ha producido hasta un milagro, ¿no? Cuando Dios perdona nuestros pecados. San Pablo dice que cuando nos reconciliamos con Dios, Dios derrocha su gracia en nosotros cuando nos reconciliamos con Él. Sabemos que debemos usar lo que Cristo nos dice en su Evangelio, que Él supo perdonar a aquellos que le ofendieron, a aquellos que lo crucificaron en la cruz. Él le dice a su Padre: Padre, mira, perdona a esta gente que me han crucificado porque ellos no saben lo que hacen. Allí tenemos un ejemplo muy claro de perdón de Dios. Él vino a darle cumplimiento a las leyes que se tenían en aquellos entonces. Y una de las leyes era ojo por ojo, diente por diente. Imagínense esa ley que había en el Antiguo Testamento. Si a mí me ofendían, yo también tenía que ofender. Y a lo mejor quizás causar heridas más grandes en aquel que me había ofendido. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso no es la situación. La venganza no viene de Dios. La venganza, ¿de dónde viene? Viene del enemigo, viene del mal, viene del demonio. Y Jesús nos habla en su Evangelio, en la Sagrada Escritura: si alguien te golpea en la mejilla derecha, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que voltear la otra, dice Jesús.
Y esto no es fácil. Esto estamos hablando en un sentido figurado. No es de que el Evangelio bueno lo vayamos a usar literalmente. Jesús nos está diciendo, si alguien te ofende, si alguien te pega, bueno, no le devuelvas el insulto, no le devuelvas el castigo, sino más bien apártate de él. No le devuelvas lo que él te ha hecho. Eso es mostrarle a los demás la otra mejilla. Pero bueno, cuesta para hacer esto, ¿no? Cuando nos ofenden o cuando nos golpean a nosotros, lo que queremos es golpear más o hacer una ofensa más grande, cosa que el Evangelio no nos dice eso. El Evangelio dice que hay que saber perdonar a los que nos ofenden. Y lo acabamos de escuchar esto en la lectura del libro del Eclesiastés. Hay que perdonar, dice, a aquella persona que nos ha ofendido, para que te perdonen a ti. Porque si nosotros no perdonamos, también nos los van a perdonar. Hay que perdonar a aquellos que no nos quieren, a aquellos que nos desean el mal a nosotros, debemos de perdonar. Recuerdo que en un libro encontré que un sacerdote no podía perdonar a su propio papá. Y decía él, yo siendo un impartidor del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión, donde se perdonan los pecados, yo daba el perdón, pero yo no podía perdonar a mi padre. Imagínense un sacerdote a saber qué heridas o qué problemas el papá le había causado, y era incapaz de poder perdonar a su padre por las ofensas que se habían dado quizás ellos dos. Pero decía él, yo le tuve que doblar rodillas ante Dios, ante el Santísimo, y al fin pude perdonar a mi padre de lo que él me había hecho. Imagínense, para que Dios lo perdonara también a él. Esto no es fácil, no es sencillo, pero con las cosas de Dios, bueno, todo es posible si nos ponemos a su servicio. El Evangelio le dice Pedro a Jesús, mira, cuando una persona me ofende, ¿será que solamente se le pueden perdonar 7 veces? Y Jesús, ¿cómo le contesta? Hasta 70 veces. No, le dice Jesús, no hay que perdonar solo 7 veces. Hay que perdonar 70 veces 7. Esto quiere darnos a entender que cada vez que a nosotros nos ofenden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Cada vez que me ofendan, yo tengo que perdonar. Porque esa es la enseñanza del Evangelio. Esa es la enseñanza que Jesús nos da. El Evangelio nos dice, si tú, Señor, llevaras cuenta de nuestros delitos, ¿quién podría salvarse? Imagínense, si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, de nuestros delitos, bueno, yo creo que nadie podría salvarse, porque todos nosotros a diario o a cada momento ofendemos a Dios, no con 2 ofensas o con 3, con muchas ofensas todos los días. Pero sin embargo Dios dice que perdona nuestras ofensas o nuestros pecados cuando vamos arrepentidos de nuestros pecados, de nuestros errores que hayamos cometido. El Evangelio dice, por muy rojos que sean tus pecados, Dios los perdona. Todo y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero si nosotros no perdonamos o no le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, Dios no podrá perdonarnos. Traigamos a la memoria lo que dice el Evangelio del Padre Nuestro. Nosotros, ¿cómo le decimos cuando rezamos el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí muchas veces mentimos a Dios. Muchas veces somos bien mentirosos. Porque el que está a la par no le damos la mano cuando es la paz, porque me cae mal. Y rezamos el Padre Nuestro. Perdonadme, Señor, porque también yo quiero perdonar a este hermano. Pero cuando se llegue ese momento, volteamos la cara por otro lado. No, la cosa no es así, ¿no? Dios nos invita a que nosotros
perdonemos a aquellos que nos ofenden. ¿Quiénes están dispuestos a perdonar a su hijo que le han ofendido quizás toda la vida? Ustedes como papás. ¿Quiénes están dispuestos de los hijos a perdonar a sus padres, que sus padres les han hecho cosas muy feas, pero ante la presencia de Dios, decir, papá, yo te perdono? Debemos de hacer eso, ¿no? Porque si no, por gusto venimos a la misa, por gusto venimos a escuchar el Evangelio. Si usted tiene a su vecino que le ha hecho un mal, o usted mismo le ha hecho un mal al vecino, hoy cuando llegue, bueno, reconcíliese con él, pídale perdón. Y pedir perdón no es de gente, podríamos decir, cobarde, sino que es de valientes. Esto es de valientes. Pedir perdón es de gente valiente, es decir, de gente que tiene a Dios en su vida, que tiene a Dios en su corazón. Y si no, pues hacemos esto, Diosito tampoco podrá perdonarnos. Por eso vuelvo a repetir, el Evangelio de hoy es bastante difícil, es bastante duro, pero es lo que Cristo nos ofrece el día de hoy, que debemos de perdonar a nuestros enemigos. Jesús, para ilustrar lo que Pedro le ha preguntado, le dice a sus discípulos, mira, un hombre tenía a disposición a sus criados y uno de ellos le debe 10,000 talentos, pero este no tiene con qué pagarle. Pero este le dice, perdónamelos que yo enseguida te los voy a perdonar, dame tiempo. Y aquel patrón dice, le perdonó la deuda que tenía con él. Pero este mismo, dice, salió de ahí y cuando iba por la calle encontró a su compañero que le debía un poquito. Y este no quiso perdonarlo, hasta lo estrangulaba, dice, lo agarró del cuello. Imagínense, le habían perdonado la deuda a él, pero él no quiso perdonar la deuda que le debían. Es bastante complicado esto, ¿no? Y así nos sucede a nosotros. A veces nos perdonan, pero nosotros no queremos perdonar. Nosotros debemos de perdonar. O a veces dice la gente, yo ya perdoné a fulano de tal, pero cuando le encuentra que cerquita de él, desea que la tierra sea blandita y se lo trague. No. No ha perdonado a esa persona. No ha perdonado. Uno perdona de corazón cuando ve a la otra persona y que yo ya no siento rencor, no siento odio en mi vida, en mi corazón por esa persona, entonces he perdonado de corazón. Eso es el perdón. Claro que en la mente yo voy a tener las cosas bien claras o como que si ayer fueron, porque eso no se puede borrar de la mente, lo que nos han hecho. Eso no se puede borrar, pero lo bueno es de que en nuestra vida interior o en nuestro corazón ya no sentamos odio, ya no sentamos rencor, ya no sentamos ese afecto de maldad para con los demás. Entonces es cuando yo he perdonado. Pero para llegar a esto hay que pedirle al Señor, ¿no?, la fuerza, la valentía para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo se perdona. Así es que llevan una tarea hoy grande para su casa, ¿no? Si está peleado con sus hijos, con su esposa, con el vecino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Perdonar. Y ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea. Porque si no, por gusto hemos venido a la misa. Bueno, Ave María Purísima. Ahora ustedes se quedan así sentaditos y solamente vamos a pedirle a los papás de los niños y a sus padrinos que se pongan de pie para el rito del bautismo.